Yo nací en otros lugares, yo nací en otros lugares, yo también compongo y canto, y le agradezco a mi madre, y le agradezco a mi madre, que me crió en medio de su llanto, para que hoy sea de los grandes del vallenato, para que hoy sea de los grandes del vallenato. Compadre Hernando Marín, yo quisiera que en este programa tan importante usted le contara a nuestra gente, a los amantes de la música vallenata, cómo fue nuestro encuentro. Bueno, compadre, yo pienso que el encuentro de nosotros fue como el encuentro de una letra de canciones, porque yo soñaba con ser compositor. Allá en mi pueblo, en el Tablazo, yo oía sus canciones y yo decía, yo tengo que ser amigo de ese señor, tengo que ser amigo de Sergio Moya, porque las letras de sus canciones reflejaban su verdadero sentimiento, y yo creo que tengo su propio sentimiento. Eso me llevó a buscarlo, y fue así como en el Festival del Retorno en Fonseca. Cuando supe que usted iba para el Festival del Retorno, yo me fui del Tablazo para el Retorno, y cuando lo vi subido en la tarima, yo me subí por encima de la policía y de todos los que estaban allí, y me le paré delante y le dije, acuérdese, usted es Sergio Moya, y me dijo, y usted Hernando Marín, y nos abrazamos. Esa fue la forma como Sergio y yo nos conocimos. Nadie nos presentó. Yo preguntaba por él, y a él le decían que había un muchacho en el Tablazo que era compositor, que quería conocerlo. Al verme, inmediatamente me dijo, usted es Hernando Marín. Yo le dije, usted es Sergio Moya. Ahí comenzó una de las amistades más bonitas de la gente que pertenece al folclore, como somos mi compadre Sergio y yo. Bueno, precisamente cuando yo llegué a Fonseca, invitado por la Junta del Festival del Retorno, muchos amigos me estaban comentando que había un muchacho llamado Hernando Marín que me estaba solicitando con mucha insistencia desde antes de llegar yo. Entonces me lo pintaron más o menos como era, y yo, por eso fue que cuando él subió a la tarima donde yo estaba haciendo de jurado ese día, eso fue por allá en el año 73, 74, sí, eso fue por ahí, entre el 70, 72 por ahí. Sí. Entonces yo lo identifiqué inmediatamente por las señas que me habían dado. Yo sabía que había un muchacho buscándome, y como dice mi compadre, ahí comenzó una de las más grandes amistades que hay quizá en el folclore vallenato. Bueno, para mí es inmensamente placentero encontrarme de nuevo aquí en San Juan del Cesar, y precisamente en la casa en donde está el kiosco parrandero de José Parodi Daza, nuestro gran amigo, en donde se protagonizaron, donde se llevaron a cabo muchas parrandas del trío de oro de la década de los años 70 en adelante. Pero yo quiero que sea el propio amigo José Parodi que le cuente a los televidentes de la época de cómo se hacían aquellas parrandas, cómo se hacían aquellas contiendas musicales, en compañía también de Dora Zúñiga, que se aguantó muchas pernicias de nosotros en las parrandas durante muchos días. Yo quiero que José Parodi les cuente a los televidentes cómo eran esas parrandas. Fue por allá en el año de 1974 cuando conocí a este gran amigo y compositor del folclore más bello de nuestra región, como es el folclore vallenato. Sergio Moya llegó a esta casa de mi propiedad y a este kiosco parrandero, traído por el compositor Hernando Marín, que una vez manifestó haber conocido a Sergio en Valledupar y que era un eminente compositor, que ya traía canciones de mucha trayectoria como La Celosa, El Contrabandista y muchas otras más, porque Moya tiene pues... Después continuamos
en el mismo año 74 aquí, con las parrandas, ya cada día se fueron haciendo más grandes. Aquí llegaban muchos muchachos aficionados a la música, compositores, pero que nunca se habían atrevido a manifestar una de sus composiciones. Entre ellos fue que lo teníamos como cantante en un conjunto de planta que yo tenía aquí en San Juan del Cesar y que parrandeábamos en este kiosco. Cada vez que venía Moya, venía Marín, venía Máximo Móvil, llegaba por aquí Roberto Calderón, José Urbina, y ellos empezaron cuando eso. Fueron semilleros de este kiosco, Roberto Calderón, Juancho Roy. Aquí fue donde se dio a conocer por primera vez Juancho Roy, en una actuación que hizo delante de Isaac de Hondurán, de Luis Fernando Morales, gente de la radio, y de otro locutor famoso también que tuvo Radio Guatapurí, los cuales se encargaban pues de buscarle la promoción al artista. Bueno, yo vivía en el barrio Sicarare en la década del 70 y tenía que pasar por el barrio del Carmen para ir a Caracol, donde trabajaba. Y en una de esas pasadas me tropecé con varios amigos y entre ellos estaba Sergio Moya, a quien le acababan de grabar La Cacería, que la acababa de grabar Alberto Pacheco. Ahí iniciamos nuestra amistad y ahí siguió mostrándome sus obras, El Contrabandista, y muchos temas que fueron grabados por los conjuntos vallenatos y las orquestas extranjeras. Bueno, como se trata de mostrar a los personajes que han tenido mucho que ver con mi vida artística, mis parrandas y mis anécdotas, aquí tenemos en el kiosco parrandero de José Parodi, en San Juan del Cesar, a otro personaje que ha sido un protagonista importante en esa vida artística nuestra, que es Máximo Móvil, el autor de La Mujer Conforme, del Firme, de La Vecina y otros cantos que han tenido mucha trascendencia dentro del ámbito de la música vallenata. Mi querido televidente, yo soy Máximo. Creo que uno de los amigos que han dado más con Sergio Moya Molina, mi buen amigo, como antes le he dicho en varias entrevistas, que es Sergio Moya Molina, el amigo quien yo no tengo una queja, por eso le digo mi amigo magnánimo. Es que en el recorrido de nuestro arte musical siempre se ven las cosas, por ejemplo, de la pequeña o grande ofensa entre los colegas, mientras que yo de Sergio Moya no tengo sino el mismo concepto. Una gran persona, tan buena en la calle como en su casa. Su compañera Juanita Fula, toda una mujer muy honesta, una mujer bien enseñada, bien adiestrada a esto, de la gente que sabe ir a donde Sergio Moya a parrandear con todo el respeto que tanto él como su señora se merece. Sergio Moya, compositor de muchas líneas lo digo así porque en épocas de nosotros, cuando digo así que la canción que lo caracteriza a él como un himno es La Celosa, canción esta que ha sido grabada, creo que por una vieja agrupación. Me contenta eso porque deja dicho y confirmo en esta entrevista que Sergio Moya es uno de los compositores grandes, porque quien hace una canción que la graba en 10 agrupaciones pues deja dicho que es un gran compositor. Fernando Marín, mi buen amigo también, en él era la reyerza, la pequeña reyerza, que llevándola a fondo no era que nosotros peleábamos, sino que semanalmente cada quien hacía una canción. Entonces si yo hacía una, entonces Sergio hacía otra y la quería hacer mejor y Marín quería hacerla el superior. Entonces eso fue lo que hubo. Pero un tú a tú de Sergio conmigo nunca, el asunto mío era con Marín, nosotros dos, que hubo ocasiones en que Sergio dijo, vea, déjense de eso, que eso les afecta. Porque queríamos seguir en cuando el Firme y otra canción que me hizo Marín por ahí, los amigos tuvieron que ver con eso y
nos dejamos de eso, ahora somos unos buenos amigos y ya todo eso pasó y gracias a Dios de la Virgen seguimos siendo los mismos amigos. El Trío de Oro fue, pienso yo, que una pellizcada que le pegó el folclore a Beto Zabaleta cuando nos reunió los tres en un mismo disco y se le ocurrió decir que nosotros éramos el Trío de Oro, Sergio Moya Molina, Máximo Vil y mi persona, porque siempre en las parrandas estábamos juntos en una especie de controversia, de rivalidad mutua, que yo hacía una canción y si mi compadre la oyó hoy, ya él mañana tenía una en respuesta de eso. Máximo Vil hacía lo mismo y yo no me quedaba atrás. Entonces, cada vez que nos encontrábamos, estrenábamos una o dos o más canciones y había esa rivalidad y esa situación nos obligaba a estar cerca de la poesía, más cerca de la poesía, razón que no le asiste a la mayoría de los compositores de ahora. ¿De qué recuerda, maestro, de ese día? Bueno, ha traído mi compadre a la memoria ahora un recuerdo muy bonito, porque precisamente, como él dice, existía entre nosotros una rivalidad, que era una rivalidad muy cordial, por cierto, dentro de la más grande amistad. Era cierto, cuando mi compadre hacía una canción, yo quería hacer una que fuera mejor que esa. Y cuando yo hacía una, entonces Máximo también en la próxima parranda seguramente que estrenaba una canción pues que quería que fuera superior a la mía. Y todos estábamos en ese plan y como dice mi compadre también, eso nos dio base a que por ese motivo nacieran muchas canciones, nos dio pues más fuerza para producir canciones y por eso nos mantuvimos tanto tiempo pues en los primeros lugares. Fueron tantas las canciones que esta gente hizo y que se estrenaron en este kiosco, porque este kiosco era prácticamente un escenario donde se exhibían las canciones inéditas. No había el egoísmo de nadie de que si una canción por cualquier circunstancia no le gustaba cualquier expresión en la canción a un compositor, no tenía pues pelos en la lengua para decirle mejor le cambiamos esta cosita que queda mejor así. Y entre los compositores nunca hubo ese egoísmo. Por eso que las canciones en ese tiempo salían prácticamente perfectas. Además, los intérpretes, los famosos cantantes como Rafael Orozco, que en paz descanse, como Emilio Oviedo con su agrupación, venía también Jorge Oñate, Poncho Zuleta y todos esos conjuntos, Silvio Brito, venían a recoger las canciones, era a este kiosco. Sergio dejaba una serie de canciones en un cassette, o él venía con ellos para que aquí, con el acordeón, se le explicara cómo era la melodía, cómo iba a coger la canción. No es como ahora, él da un cassette y una vez se lo llevan y mañana sale, y hay otros compositores que se dan el lujo y le dan 2 o 3 estrofas de la canción y le dice, en el término de la grabación te envío el resto. No, antes las canciones pues se hacían aquí y se probaban aquí en el kiosco parrandero. Si la canción era una canción que quedaba ya aceptada por todo el grupo de compositores, ya salía a dársela a uno de los compositores grandes. En un long play que hizo el maestro Emilio Oviedo con Beto Zabaleta, los tres se nos grabó un tema ahí y que supiritaron y por eso fue que nos pusieron el Trío de Oro. Y desde entonces el hombre fue creciendo y ya vamos cerca de los 30 años y cada un día más, entonces la gente está como más preocupada, preguntando más el por qué, a qué se debe que nos dicen el Trío de Oro. Y fue por eso, por la clase de long play que grabó Emilio Oviedo con Beto Zabaleta, donde se grabó mi canción, aunque sufriendo te olvido, lágrimas de sangre, que ayer no me acordaba yo del canto de Sergio Moya, que es un merenguito. Las solteras. Las solteras. Exacto, las solteras. Bueno, de ahí para acá se fue enraizando más nuestra amistad hasta la presente, que yo espero de mi parte, pues en lo que yo siento, netamente lo que yo siento, que esta amistad con Sergio Moya ya serán cosas del superán que se termina porque alguno de los dos tenga que morir. Yo no diría que una rivalidad personal, yo diría más bien que una rivalidad artística. Y esa rivalidad artística existía más entre Máximo y yo. Mi compadre en ese aspecto era un poco parcial, porque nos cogía a los dos
y nos decía que no había para qué llegar hasta la ofensa o hasta la falta de respeto con respecto a los versos. A las canciones no, las canciones eran muy bonitas y muy poéticas, pero ya cuando llegábamos al verso sí había una intriga muy lejana, pero se notaba que había una especie de intriga entre Máximo y yo. Tal vez porque en ocasiones pasadas, antes de la conformación del Trío de Oro, Máximo no me veía con los ojos que me veía últimamente. Máximo me vio, y soy sincero en esto y creo que él también lo es, cuando yo comencé a dar mis pininos en la canción, Máximo no me lo admitía, y eso me resentía un poco, hasta el punto de que en cualquier momento le dije yo a Máximo que yo le iba a probar que iba a ser tan grande como él. Eso de pronto era lo que hacía que Máximo y yo fuéramos un poquito intrigantes a la hora de versear. Pero con el compadre al pie nunca llegamos a la pelea. Y fui como Máximo, pienso que alcancé a ser como Máximo, y ahora me siento feliz porque alcancé a pertenecer al Trío de Oro, a uno de los tríos de la canción vallenata que pienso yo que no se vuelve a repetir.